Alfonso el Hechizado. En el principio fue la frialdad hacia la capital de su nueva misión diplomática, un país que ajustaba su reloj a la modernidad burguesa, dejando atrás la República Vieja. En sus anteriores estancias en la París de los locos 20, el Madrid ultraísta y de la generación del 27, y la Buenos Aires de la mítica disputa entre Boedo y Florida, el ateneísta ajustaba cuentas con la historia que, en forma de contienda revolucionaria, le había arrebatado el derecho a ser el relevo generacional de la intelectualidad mexicana en los primeros años del siglo XX. ¿Dónde encajaba él en esa que el poeta Coelho Neto, en 1908, había bautizado como la ciudad maravillosa? Tras reconquistar su lugar como principal escritor mexicano de su tiempo, ¿se truncaría nuevamente su trayectoria por la convulsa historia de su tiempo? Su viaje era hacia una metrópoli a orilla del mar, en que, si bien no había ocurrido la Semana de Arte Moderno de 22, seguía siendo la ciudad donde pulsaba la vida cultural y literaria del país, sinónimo de Brasil por aquellos años, de donde deriva la confusión mexicana de denominar carioca al brasileño. Río de Janeiro había sustituido los callejones de la ciudad colonial por avenidas remodeladas y amplias banquetas de sinuosos adoquines portugueses. Modernizada, la avenida central se había transformado en la avenida Río Branco, con cines, teatros, confiterías, bancos y edificios públicos. En sus calles, el olor a estiércol equino de los Tilburys había sido sustituido por el de la gasolina de los primeros automóviles. Y en sus tranvías atiborrados también viajaban sus celebridades artísticas e intelectuales. La actividad cultural era efervescente y a la profusión de periódicos y revistas, de librerías y editoras como la Francisco Alves, Leite Ribeiro o Garnier, se sumaba la presencia de sus principales pintores y artistas, como Cándido Portinari, Cícero Díaz, Emiliano di Cavalcanti o Vicente do Rego Monteiro. Dejada atrás la anemia parnasiana, la ciudad adhería a los deportes y el fútbol se perfilaba como la pasión que reconciliaría durante 90 minutos a masas y élites. Recién descubierta, la playa era furor en una ciudad cuyo emblema aún era el pan de azúcar y no el Cristo Redentor. La vida nocturna era animada por machiches y zambas, que convivían con los ritmos de afuera, como el tango, el jazz o el foxtrot. Y en su música ya despuntaban los célebres Heitor Villa-Lobos, Noel Rosa y Pichinguinha. Las pesadas ropas de la Belle Époque habían cedido lugar a sacos leves, sombreros de paja y camisas de suave cuello para los hombres, mientras que las mujeres se destapaban los brazos y el pecho en ligeros vestidos de cuello en V, y libre la cabeza de aquellos nidos de matriarcas respetables, se cortaban el pelo a la garzón, se maquillaban y fumaban, convirtiéndose en melindrosas, apelativo que se daba a las jóvenes que con bendita insolencia se rebelaban contra la autoridad masculina. Río de Janeiro era la ciudad de las grandes instituciones del país, como la Biblioteca Nacional, el Instituto Sanitarista Osvaldo Cruz, la Universidad de Brasil, el Museo Nacional y la Academia Brasileña de Letras. Era también el lugar por el que circulaban muchos intelectuales, escritores y poetas, como los modernistas Manuel Bandeira, Cecilia Meireles, Oswald y Mario de Andrade. Sin embargo, así que llegó a la ciudad en misión confiada por el también escritor Genaro Estrada, durante el periodo de la diplomacia de las letras, su punto de vista cambió. En sus ensayos, recogidos en el volumen 11 de sus obras completas, compuesto por las secciones Norte y Sur, Los Trabajos y los Días e Historia Natural das Laranjeiras, es posible observar su visión de Río Janeiro, expresión que inventó para afirmar sus textos escritos aquí. En Brasil en una castaña de 1942, coincide con la idea del país del futuro que en 1941 hiciera famoso Stefan Zweig.
Todos estamos de acuerdo en que el Brasil no fue creado desde el origen del mundo. El demiurgo o agente mediador encargado de gobernar la obra era un artista joven. Como todos los artistas jóvenes, usaba demasiados materiales y tenía la fuerza de la inexperiencia. Usó una mole de tierra tan inmensa que, aunque tenía encargo de fabricar una comarca, más bien fabricó un continente metido dentro del continente americano. Usó tan exorbitante masa de agua que en las cataratas de Iguazú, en la cuenca del Amazonas y en otras redes fluviales estuvo a punto de sorber toda la humedad atmosférica y todo el líquido de los océanos. Usó tan enormes zonas de aire que es muy creíble que haya necesitado disponer de la atmósfera de la Luna. Frecuentador de la avenida marítima, hoy Aterro do Flamengo, en una descripción que evoca los cuadros de Tarsila do Amaral, la describe cobijada por una de aquellas graciosas colinas que bajan como dedos de la montaña a acariciar las calles y los parques de la ciudad. Ese encantamiento por la geografía carioca lo lleva a producir una imagen que nada tiene que ver con la pasión por el asfalto y la velocidad de los estridentistas, prefiriendo la mezcla de ciudad y naturaleza. Durante una época funesta, el método elemental de fundar ciudades se reducía a matar el campo. Para ventura y gloria suyas, en Río de Janeiro el campo chorrea por la ciudad, una ciudad húmeda todavía de naturaleza. Ya sé que en los últimos años la ciudad carioca muestra insignes ejemplos de la arquitectura ultramoderna. En otra parte, habría el riesgo de que el suelo y el cielo fueran marchitándose poco a poco, no aquí. Su visión de esa simbiosis no deja de tener referentes en uno de sus amigos de estancia, Mario de Andrade, cuya síntesis macunaímica coincide con la de Reyes cuando su héroe sin ningún carácter despierta en una ciudad donde los micos se han convertido en elevadores, los ruidos no son ya los de la selva, sino los del claxon, y los jaguares se transformaron en rugientes automóviles. No falta el recuerdo de la casona del barrio de Laranjeiras, donde escribió prácticamente solo los 14 números irregulares de ese correo literario que fue la revista Monterrey, publicada entre 1930 y 1937. Y describe así: salas anchurosas para que se pose el aire, se despliegue, se alivie y, si puede, se refresque un poco. La luz colma de una vez la inmensa estancia y se queda sola en sí misma. Por la lente de cada ventana se acercan, enfocadas y nítidas, las cumbres verdes, azules y negras del contorno. Desde ese recinto, luego de la redacción de la columna Noticia Mexicana, en que defendía la imagen del México postrevolucionario e intentaba socavar el proyecto panamericanista norteamericano, y donde también escribió su Discurso por Virgilio, apreciaba en las alturas de Río Janeiro el Cristo Redentor dominando majestuosamente la bahía de Guanabara y, cuando se le tienden las nubes por los pies en las noches, parece suspendido en el aire como un gran fantasma de luz. En prosa exacta y trazo veloz, el clasicista registraba la sorpresa ante la fauna del barrio de Laranjeiras. Abejas, alacranes, avispas, baratas, correderas o cucarachas, bojachudos, unos mosquitos que, en los campos de tenis, atacan a los que andan sin calcetines blancos, maribondos, suerte de avispones, canarios, cardenales y anexos, 100 pies y 1000 pies, que hay para todos los gustos, cobras, conejos, allá por los fondos ya montañosos de la casa, y de la naturaleza al registro del otro. En una estampa que recuerde el manifiesto antropófago, en el que su amigo Oswald de Andrade postulaba la síntesis como rasgo definitorio de la cultura brasileña, Alfonso Reyes escribe: pero qué decir del alma brasileña, donde residen sin duda encantos no menos asombrosos. ¿Qué decir del pueblo que sabe ser fuerte sin crueldades, ser digno sin perder la llaneza, que concierta la firmeza con la sonrisa, la dulzura con la valentía,
la cultura cosmopolita con el culto del color local y de los sabores vernáculos, que concibe la patria dentro de las armonías internacionales. Gracias a la correspondencia con su amigo, el escritor Ribeiro Couto, se adelantó en 5 años a la teoría del hombre cordial que Sergio Buarque de Holanda, padre de Chico, precisó en sus Raíces de Brasil de 1936. El brasileño es diplomático nato y el mejor negociador que ha conocido la historia humana. No hay conflicto que se resista a su espíritu de concordia y a su ardiente simpatía. Como posee la aptitud, desdeña la violencia. Nació para deshacer, sin cortarlo, el nudo gordiano. En su afán de conocimiento y aclimatación, se interesó vivamente por la gramática del portugués, cuya reforma de los años 30 se atrevió a comentar. La nueva ortografía portuguesa propone la eliminación de consonantes mudas, cetro por septro, de consonantes dobles, con excepción de la doble S, ruso, o de la R, carro, eliminación de la H muda intermedia, con excepción de los compuestos en que la H es inicial del segundo elemento, inhumano. Famosa fue su amistad con el poeta Manuel Bandeira, cuyo poema Los sapos fue declamado en la Semana de Arte Moderno de 22 por Ronald de Carvalho, único colaborador brasileño en Monterrey, a propósito de la traducción de un poema de Amado Nervo al portugués, para torcerle en Brasil el cuello al cisne parnasiano. Con signos cambiados, aprovecha la imagen para referirse cariñosamente a la música del cavaquinho, sapo que tañe sus 2 cuerdas. Su compenetración con la cultura del país lo llevó a registrar la fascinación por sus ademanes, como el de tronar los dedos y mitad sacudir el índice para ponderar la animación, la abundancia, la gran cantidad de una cosa. Pero seguramente el ademán más popular y gracioso que por aquí he encontrado es pellizcarse con la mano la perilla o lóbulo de la oreja para declarar la excelencia o belleza de una cosa. En cierta ocasión, refiriéndose a la estatua de Cuauhtémoc que México obsequió a Brasil como muestra de amistad en 1922 y que aún existe en el Aterro do Flamengo, dijo que los cariocas, para sortear la difícil pronunciación del náhuatl, la denominaban con simpatía o emperador mexicano. Su incorporación a la ciudad la completaba la pátina que la humedad de la bahía de Guanabara iba depositando en ella. En sus escritos y amistades de la época resuena el mismo proceso de reciprocidad cultural y afectiva, lo que era de esperarse de este insigne lector de Ganar amigos, de Juan Ruiz de Alarcón. La tradición hispánica suele atribuir epítetos a sus figuras emblemáticas. Bien podría decirse que este polígrafo de prosa exacta, en su estancia carioca, fue Alfonso el Hechizado.